La niña con la pierna rota. Se arrastró por el frío mármol. Suelo, sus delgados brazos temblando mientras. Tiró de su hermano pequeño hambriento detrás. ¿Ella? Ambos desesperados por escapar. El armario de almacenamiento cerrado donde se guardan sus cosas. La madrastra los había dejado por 3 días. Sin comida ni agua. Su pequeño cuerpo. Estaba cubierta de moretones y tenía la pierna torcida. En un ángulo antinatural desde donde Elena la había empujado por las escaleras y ella apenas podía ver a través de las lágrimas y fiebre que le nubló la visión. ¿Ella? Se desplomó cerca de la puerta principal justo cuando los faros iluminaron las ventanas. Justo cuando la puerta de un coche se cerró de golpe, justo cuando ella, padre millonario, Alexander Westbrook, entró en su propia casa y vio algo que destrozaría su mundo. Para siempre. Lo que hizo a continuación fue tan conmovedor, tan poderoso que traería justicia a los inocentes y el castigo a los Crue. Así que siéntate, relájate y escucha esto. Historia. Espero que se convierta en la suave canción de cuna que te ayuda a dormir tranquilo. Esta noche. Las manos de Alexander Westbrook estaban temblando mientras él abría la puerta delantera. Puerta de su mansión de Greenwich, la lluvia empapando su costoso traje, su mente todavía medio perdida en hojas de cálculo y negociaciones contractuales desde sus 16 días. En Singapur. La casa estaba demasiado silenciosa. El silencio presionando contra sus oídos. Como el agua. Y algo primitivo en su pecho gritaba peligro, peligro. Peligro, incluso antes de que los viera. Lily estaba tendido en el suelo de mármol del hall de entrada. Su pequeño cuerpo tan delgado que podía ver cada hueso a través de su noche vestido. Su pierna derecha se dobló mal, así que mal, la piel alrededor está morada y hinchada y caliente por la infección. Ella estaba tratando de gatear, sus uñas raspando contra el suelo, dejando pequeñas vetas de sangre donde se habían desgarrado. Y detrás de ella, ella estaba tirando. Arrastrándose, llamando a su hermanito Tommy. Por su camisita. Tommy era peor. Así que. Mucho peor. El niño de 18 meses estaba gris. Sus labios estaban agrietados y sangrantes, sus ojos. Retrocedió en su cabeza, su respiración. Poco profundo y ruidoso, como algo roto por dentro. Su pañal colgaba suelto. Su cuerpo esquelético, sin cambios durante días. Y su piel era fina como el papel, estirada. Sobre huesos que parecían demasiado grandes para él. Pequeño cuerpo. Alexander dejó caer su maletín y cayó al suelo con un grieta que resonó a través de la caverna. Pasillo. Se movía delante de su mente. Atrapado, corriendo, deslizándose hasta sus rodillas. Junto a sus hijos, con sus manos flotando. Sobre ellos, miedo de tocar, miedo de lastimarlos más de lo que ya estaban. Herido. Lily, susurró y su voz se rompió en su nombre. Lily, nena, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién te hizo esto? Los ojos de la niña se abrieron de golpe, marrones. Como el de su madre, pero tan aburrido, tan vacíos, la luz en ellos casi se ha ido. Ella lo miró y por un momento no parecía reconocerlo. En ese momento, ella se estremeció como si esperando un golpe. Y fue entonces cuando Alexander sintió que su corazón se partía de golpe. Por el medio. Papá. Su voz era una áspera. Su garganta tan seca que la palabra apenas formado. Papá, ¿de verdad eres tú? ¿Eres tú? ¿Real? Soy real. Estoy aquí.
Estoy aquí ahora. Estaba llorando y no le importó. Lágrimas. Corriendo por su rostro mientras cuidadosamente. Tan cuidadosamente recogió a Lily en su brazos. No pesaba nada. Absolutamente. Nada. Este niño que debería haber sido 45 libras eran quizás 25. Su cuerpo como un de pájaro, frágil y hueco. ¿Dónde está? ¿Elena? ¿Dónde está tu madrastra? De Lily. Todo el cuerpo se puso rígido de terror. Los ojos se dirigieron hacia la gran escalera. La oscuridad en la cima, y ella empezó. Temblando tan violentamente. Alexander pensó. Ella podría romperse en sus manos. No. No, no, susurró. No se lo digas. Estás en casa. No se lo digas. Ella lo hará. Lastimar a Tommy otra vez. Ella nos lastimará. ¿Ella? Dijo que si alguna vez se lo decíamos, se aseguraría. Desaparecimos para siempre y nadie nos conocería. Alguna vez nos encontrarán. Las palabras eran cuchillos. Cada uno apuñalando a Alejandro. Pecho, torciendo, cortando, haciéndolo sangrar por dentro. Miró a su hija. Realmente la miré y vila. Moretones cubriéndola, brazos como un mapa de violencia, las marcas de las manos en ella. Hombros, la quemadura en su muñeca en forma. Como la punta de un cigarrillo, la forma en que ella. El cabello había sido cortado toscamente, como si alguien lo había cortado con tijeras. Enfadado. Tommy emitió un sonido, un débil. Un grito ahogado y Lily intentó apartarse. De los brazos de Alejandro. Intentó ir a su hermano, incluso con la pierna rota. Incluso con su cuerpo apagándose. Tommy. Necesita agua, dijo. Y ella estaba rogando, suplicando con los ojos. Por favor, papá, necesita agua. No ha bebido nada en tanto largo. Intenté guardar mi saliva para él. Pero no fue suficiente. Lo intenté. Lo intenté mucho, pero no pude ayudarlo. El teléfono de Alexander estaba en su mano antes. Decidió conscientemente moverse. Marqué el 911 con los dedos entumecidos. Y extranjeros. ¿Y cuando el operador respondió, dijo muy claro, muy claro. Con calma, aunque por dentro estaba gritando, necesito ambulancias a las 2847. Lakeview Drive. Greenwich. 2. Niños, abuso severo, desnutrición. Deshidratación. Uno tiene una pierna rota que parece infectado. El otro es un bebé. Posiblemente cerca de la muerte. Ven ahora. Ven. Ahora mismo. Puso el teléfono en altavoz. Y lo dejó. Y luego se movió. A Tommy, levantando al bebé con tanta delicadeza. Acunándolo contra su pecho, sintiéndolo. Qué frío tenía el niño, qué frío tenía su pequeño. El corazón palpitaba demasiado rápido como un polilla atrapada. Alexander agarró una botella de agua de su maletín, lo abrió. Y lo sostuvo en los labios de Tommy, dejándolo. Solo gotas, pequeñas gotas, caen en él. La boca del bebé porque se acordó de. En algún lugar donde hay demasiada agua demasiado rápido. Podría ser peligroso después de morir de hambre. Los ojos de Tommy se abrieron levemente y dijo. Un pequeño sonido y comenzó a chupar débilmente. En la botella. Lily estaba mirando. Su rostro contorsionado por el alivio y la angustia y. Alexander se dio cuenta con horror de que ella no había pedido agua para ella. Solo para su hermano, como si hubiera sido entrenada para creer que sus propias necesidades no. Asunto. Bebe, Lily, dijo, sosteniendo la botella a sus labios.
Por favor, cariño. Beber. Bebió pequeños sorbos y luego. Ella estaba tosiendo y llorando y diciendo. A través de sus lágrimas. Traté de mantenerlo. Seguro. Papi, le di mi comida cuando ella nos dio a Annie. Canté las canciones de mamá para él en la oscuridad. Le prometí que tú Volvería. lo prometí, pero estaba. Tenía miedo de que no lo hicieras. Tenía miedo de que no lo hicieras. Saber. Me asusté de que tuviera razón cuando dijo. Ya no te importamos. No. Dijo Alejandro, y su voz era de acero. Y fuego y certeza absoluta. Eso es. No es cierto. Eso nunca fue cierto. Me encanta. A ti. Siempre te he amado. Y soy. Aquí ahora. Y nadie te hará daño jamás. Otra vez. ¿Me entiendes? Nadie. Pasos en las escaleras, tacones altos. Haciendo clic en la canica. Y luego Elena. Voz, dulce y preocupada, flotando. Desde arriba. Alejandro, querido, es. ¿Eres tú? No te esperaba en casa hasta Mañana. ¿A qué viene todo este alboroto? ¿Ella? Apareció en lo alto de la escalera. Hermosa con una bata de seda, su cabello oscuro. Perfecta, su maquillaje impecable, incluso en medianoche. Y ella le sonrió. Con tanta calidez, con tanto amor aparente. Que por un momento Alejandro sintió la realidad. Inclinar y girar porque ¿cómo podría esto? Mujer, esta mujer que parecía una ¿Ángel ha hecho esto a sus hijos? Pero luego miró a Lily, a la terror en sus ojos, por la forma en que había. Se quedó en silencio y quieto, como si estuviera jugando. Muerto. Y él lo sabía con absoluta certeza. Certeza de que cada palabra de su hija había dicho la verdad. Elena descendió las escaleras lentamente, con gracia, su mano arrastrándose por la barandilla. Y cuando ella llegó al fondo y miró los niños, y su rostro se mostró sorpresa perfecta, preocupación perfecta. Dios mío. Dios mío. ¿Qué pasó, Alexander? ¿Yo? Los puse a dormir hace horas. Deben. Se han escapado. Lily ha estado tan difícil últimamente. Tan desobediente. Lo intentó todo, pero simplemente no quiere. Escucha. Y ahora mira, ella se lastimó. De alguna manera. Los niños pueden ser tan imprudentes. Su voz decía, cariño, era simpatía. ¿Era la voz de una madre preocupada? Lo mejor de ella. Alexander se quedó quieto lentamente, sosteniendo a Tommy y miró a Elena y vi por primera vez lo que había sido oculto de él. Vio el cálculo en sus ojos, la frialdad debajo de la belleza, la máscara que llevaba tan perfectamente. Las ambulancias están llegando, dijo. En voz baja. Deberías empacar una maleta. Tú. No me quedaré aquí esta noche. Elena. La sonrisa parpadeó solo por un segundo. Y. En ese destello, Alejandro vio rabia. Pura rabia, un destello en sus rasgos. Antes de alisarlo. Alexander. Estás cansado de tu viaje. No estás pensando con claridad. Déjame manejar él. Niños. Vayan a descansar. Podemos hablar de esto por la mañana cuando estás más. Tú mismo. Soy exactamente yo mismo, Alexander. Dijo, y su voz era hielo. ¿Y tú? No volveré a tocar a mis hijos nunca más. Las sirenas se acercaban, las sonido cortando la tormenta, y la compostura de Elena empezó a quebrarse, las manos apretadas en puños, su mandíbula apretando.
No tienes idea de lo que... ¿De qué estás hablando?, susurró. Y. Ahora la máscara se estaba resbalando, deslizándose. Para revelar la crueldad que hay debajo. Esos. Los niños son malcriados, desagradecidos. Mentira constantemente. Lily inventa historias para llamar la atención. Ella es manipuladora. Se hace daño a sí misma. Hazme quedar mal. No puedes creerlo. Cualquier cosa que ella diga. Lily gimió y intentó hacerse más pequeña. Intentó desaparecer. Y ese sonido, ese terrible sonido de un niño intentando no existir, hizo que algo se rompiera dentro de Alexander. Sal de mi casa, dijo, y su voz era mortalmente tranquila. Sal ahora mismo. Antes de hacer algo de lo que ambos nos arrepintamos. La policía está a 2 minutos. Si estás inteligente, te irás antes de que lleguen. Elena lo miró fijamente y por un momento pensó que ella podría atacar, podría lanzarse sobre él o los niños. Pero entonces, los faros del coche pasaron a través de la ventanas, luces rojas y azules, y ella se giró y echó a correr, haciendo clic rápidamente con sus tacones. Ahora, corriendo hacia la parte trasera de la casa, desapareciendo en la oscuridad. Los paramédicos entraron por la puerta. Como un ejército, profesional y rápido. Alexander se encontró respondiendo preguntas con una voz que no sonaba. Como el suyo propio. Mientras cargaban su niños en camillas mientras le pusieron las vías intravenosas. Mientras le vendaban la herida a Lily. Pierna y le puso una máscara de oxígeno a Tommy. Cara pequeña. ¿Quién hizo esto?, preguntó un paramédico. Preguntó. Una mujer de ojos amables y grises. Cabello recogido en un moño. Y Alexander. Dijo, mi esposa, su madrastra. Ella es. He estado abusando de ellos mientras viajaba. ¿Para el trabajo? Me acabo de enterar esta noche. La cara del paramédico se endureció y ella asintió una vez, bruscamente, y dijo, él. Los niños son fuertes. Lucharon para. Sobrevivirán. Los cuidaremos bien. Alexander viajó en la ambulancia, sosteniendo la mano de Lily mientras entraba y salía. De conciencia, viendo a Tommy respirar. Con ayuda de máquinas. Y lo hizo. Promesas, votos silenciosos, de que él. Nunca dejes de luchar por ellos, nunca dejes de. Protegiéndolos, nunca más dejes que trabajen o. El dinero o cualquier otra cosa lo ciega a lo que. Lo que más importaba. La habitación del hospital estaba oscura. Y silencioso excepto por el pitido constante de monitores y el suave silbido de Tommy. Ventilador. Alexander se sentó en un plástico silla entre las camas de sus hijos, sosteniendo la mano de Lily a un lado y la suya. Dedo curvado alrededor del pequeño puño de Tommy. Por el otro, y no había dormido en 36 horas, no había comido, no se había movido. Excepto cuando las enfermeras insistieron firmemente en que hacerse a un lado para poder hacer su trabajo. Lily había estado en cirugía durante 4 horas para repararle la pierna y limpiarla. Infección. El cirujano dijo que era un toque. Y vete. Dijo otro día o 2 y ella. Podría haber perdido la pierna por completo, podría. Han muerto de sepsis. Ella estaba durmiendo. Ahora, su rostro pálido contra el blanco. Almohadas, su respiración constante con la ayuda del oxígeno. Y cada vez que Alexander la miró, vio los moretones, los cicatrices, la evidencia de meses de tortura. Tommy estaba luchando, su pequeño cuerpo en guerra contra la deshidratación y hambre y neumonía a la vez. Los médicos habían logrado estabilizarlo. Él, pero no estaba fuera de peligro. No,
Todavía. Su órgano, todavía luchando por. Recuerde cómo funcionar correctamente después. Estar privado por tanto tiempo. Alexander. Había llamado a su asistente a las 3 de la. Por la mañana le dije que limpiara su. Programar indefinidamente, cancelar. Todo. A él no le importaba él. Acuerdo de Singapur o la reunión de la Junta o. El lanzamiento del producto. Nada importaba. Excepto sus hijos. Ella había dicho, sí. Señor. Sin lugar a dudas. Y había oído. La sorpresa en su voz. Porque en 20 años, Alexander Westbrook nunca había. Trabajo perdido, nunca poner nada antes. Negocio, nunca demostró que lo era. Cualquier cosa que no sea completamente devoto. Para construir su imperio. ¡Qué tonto es! Había sido. ¡Qué ciego, arrogante y estúpido! Tonto. El oficial Chen regresó en él. Mañana con una mujer de traje gris que. Se presentó como la detective Patricia Walsh, unidad de víctimas especiales, y ellos. Se sentó frente a Alexander en el cafetería del hospital y le contó lo que habían encontrado. Registramos tu casa. Con una orden judicial, dijo el detective Walsh. Su voz es profesional, pero sus ojos. ¿Enojado? Señor Westbrook, he estado haciendo. ¿Esto durante 15 años y qué encontramos? Es uno de los peores casos que he visto. El armario de almacenamiento donde se guardan tus hijos. Estaban encerrados. Hay evidencia de que se ha mantenido allí repetidamente. Rasguño. Marcas en el interior de la puerta. Secas. Manchas de sangre de donde habían tenido accidentes porque no pudieron llegar a un baño. Había botellas de agua vacías. Allí dentro parecía como si hubieran estado. La despensa de tu cocina quedó limpia. Está completamente abastecido, pero hay un candado. La puerta que solo se puede abrir desde el exterior. Alexander cerró los ojos y trató de no vomitar. El detective Walsh continuó. Implacable. Necesario. Encontramos a Lily. Dormitorio. Ha sido despojado casi por completo. Sin juguetes, sin libros, solo un colchón delgado. En el suelo y una sola manta. Hay escritura en las paredes. Palabras. Rayado en la pintura con algo. Afilado. Ayúdanos. Papá, vuelve a casa. Mamá. Lo siento. Una y otra vez. También encontramos un diario escondido debajo del colchón. Escrito en lenguaje de un niño de 7 años. Escritura a mano. Señor Westbrook, necesito su permiso para leer algo en voz alta. Porque necesitas entender qué es. Ha estado sucediendo. Léelo, Alexander. Susurró. Necesito saberlo todo. El detective Walsh abrió una caja de plástico. Bolsa de pruebas y sacó una pequeña. Cuaderno con tapa rosa desgastada y manchado. Abrió en una página marcada. Con una nota adhesiva y comenzó a leer en una voz plana y cuidadosa que no podía ocultar el horror de las palabras. Marzo. 15. Querida mamá del cielo, Elena dijo que yo estuvo malo y porque le di mi Tommy. Desayuno. Me encerró en la oscuridad. Armario durante 6 horas. Podía oír a Tommy llorando y no pude ayudarlo. Lo intenté. Ser buena, mamá. Prometo que lo intenté, pero ella dice que soy malo como tú lo eras y por eso moriste y nos dejaste. Te extraño. Muchísimas gracias. Con cariño, Lily. Alexander hizo un sonido como el de un animal herido. Detective. Walsh pasó las páginas. 3 de abril. Querido. Mamá, Elena me quemó con su cigarrillo.
Hoy porque no sonreí bonito. Ya basta de la videollamada con papá. ¿Ella? Dijo que si alguna vez le cuento lo que pasa. Ella lastimará mucho a Tommy. Ella lo hará. Dejar de respirar. Ella prometió que lo haría. Hazlo. Le creo. Mamá, estoy tan... Tengo miedo. Tengo que proteger a Tommy. Él está. Todo lo que me queda de ti. Ojalá papá. Ya vería. Con cariño, Lily. P. Alexander. Suplicó. Pero el detective Wall la sacudió. ¿Cabeza? Necesitas escuchar esto. Necesitas. Entiende para que puedas ayudarnos a construir el caso. Pasó más páginas. 20 de junio. Querida mamá, hace mucho que no te escribo. Tiempo porque Elena encontró mi diario y me golpeó y dijo que si volvía a escribir, me matara a Tommy. Pero tengo que escribirle a mamá. Yo. Tengo que contárselo a alguien. Ella no ha dado comida de verdad en 3 días. Solo galletas. Y agua y solo a veces. Tommy está tan delgado ahora. Sus ojos se ven grandes y triste. Le canto tus canciones y le digo historias sobre cuando papá nos llevó a la ¿Playa? Intento recordar ser feliz. Es difícil de recordar. Con cariño, Lily. El detective cerró el diario suavemente. Con reverencia y miró a Alejandro con algo así como lástima en sus ojos. Allí. Son 47 entradas en el último año y una. La mitad. Todos ellos documentando abusos. Su hija mantuvo un registro porque ella era lo suficientemente inteligente como para saber qué podría necesitar. Evidencia, lo suficientemente valiente como para arriesgarse a escribir. Lo derribó incluso después de ser castigado por... Es extraordinaria, señor Westbrook. ¿Ella? Salvó la vida de su hermano varias veces. Ella es una heroína. Tiene 7 años. Dijo Alexander, y se le quebró la voz. ¿Ella? No debería tener que ser una heroína. Debería estar jugando con muñecas y yendo a la escuela y estar seguro, ser amado. Siendo un niño. Tienes razón, detective. Walsh estuvo de acuerdo. Y ahora vamos a... Asegúrese de que Elena Martínez pague lo que... Ella ya terminó. Hemos emitido una orden de arresto. Su arresto por múltiples cargos de trata de menores. Abuso, poner en peligro a un niño, agresión. Encarcelamiento injusto e intento. Asesinato. La encontraremos. ¿Dónde podría? ¿Se ha ido?, preguntó Alexander. ¿Tiene familia? ¿Amigos que se esconderían? ¿Ella? El oficial Chen sacó su bloc de notas. Hemos estado investigando a la señora. Antecedentes de Martínez. Resulta que Elena Martínez no es su verdadero nombre. Ella era. Elena Corderero nació en Miami. Cambió su nombre legalmente hace 6 años después de ser despedida de un puesto de niñera por sospecha de abuso. La familia no presionó cargos porque no pudieron probarlo. Definitivamente, pero fue puesta en la lista negra de agencias de cuidado infantil. Tu esposa Caroline no sabía nada de esto cuando ella te la presentó. El mundo inclinado de nuevo. ¿Qué quieres decir? ¿Caroline? Dijo que Elena era su prima. No lo eran. En realidad relacionados, dijo el detective Walsh. Sombríamente. Elena investigó a tu esposa. Familia. Descubrí que Caroline tenía un primo. Llamada Elena Martínez que había fallecido en un accidente automovilístico hace años y asumió su ¿Identidad? Ella atacó a tu familia. Específicamente, el señor Westbrook. Ella vio una
Viudo rico con niños pequeños. Y ella vio una oportunidad. Alexander. Me sentí mal. ¿Oportunidad para qué? Dinero. Ella tenía acceso a todo. Crede. Tarjetas, cuentas bancarias. Le di. Lo que fuera que necesitara. Seguimos investigando sus motivos, pero encontramos algunos registros financieros interesantes en su caja fuerte personal. Transferencias a un cuenta offshore. Casi $2 millones más. Los últimos 18 meses. Ella ha estado vaciando sistemáticamente sus cuentas en pequeñas cantidades que no notarías. Nosotros. También encontré correspondencia con alguien. Correos electrónicos impresos y ocultos. Alguien llamado Marcus Thornton. ¿Sabías qué? ¿Nombre? A Alejandro se le heló la sangre. Marcus Thornton es mi socio comercial. Hermano. Se me acercó hace 3 años. Queriendo invertir en mi empresa, pero yo lo rechazó por sus antecedentes. El cheque mostró condenas por fraude. Amenazó con arruinarme. Dijo que me arrepentiría. Rechazándolo. No he sabido nada de él. Desde entonces. ¿Crees que él y Elena son ¿Trabajando juntos? Creemos que Elena estaba plantado en tu vida por Thornton como parte de un plan de venganza, el detective Walsh dijo. El correo electrónico sugiere que estaban planeando tomar el control de su hijos, posiblemente a través de tenerte declarado padre no apto o a través de una trágico accidente sin ti en el camino. Y los niños bajo la custodia de Elena, ella tendría acceso a toda tu fortuna a través de fondos fiduciarios y planificación patrimonial. Es sofisticado. Es cruel. Y es premeditado. Alexander se levantó tan rápido. Su silla se raspó contra el suelo. ¿Dónde está Thornton ahora? ¿Has traído a? ¿Lo van a interrogar? Tenemos oficiales. De camino a su residencia en Manhattan. Dijo el oficial Chen. Pero el señor Westbrook, hay algo más. Nosotros. Revisé los registros telefónicos recientes de Elena. Hizo 17 llamadas la semana pasada a un teléfono quemador. La última llamada fue hace 2 horas. Antes de que llegaras a casa. Creemos que ella. Me avisaron que ibas a volver. Temprano. ¿Quién lo avisó? Alexander. Exigió. Solo mi asistente conocía mi planes de viaje. Necesitamos hablar con usted. Asistente. El detective Walsh dijo, ¿qué? ¿Su nombre? Rebecca Foster. Ella ha estado conmigo desde hace 8 años. Ella está completamente confiable. Ella nunca lo haría. Alexander. Se detuvo porque pensó que Elena era confiable, también. Había pensado que sabía gente y él había sido catastróficamente equivocado. El detective Walsh ya estaba en su teléfono haciendo llamadas, coordinando con otros oficiales, y Alejandro se sintió. Las paredes se cierran porque es muy profundo. ¿Cómo se desarrolló esta conspiración? ¿Cuántas personas? Había estado involucrado en la tortura de su niños mientras volaba alrededor del mundo. ¿Ignorante y arrogante? Una enfermera apareció en la puerta, su urgente. Señor Westbrook, necesita. Ven ahora. Lily está despierta y está preguntando. Para ti. Está muy agitada. Alexander. Corrió, con el corazón latiéndole con fuerza. Y cuando él llegué a la habitación de Lily, ella estaba sentada en la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. Papá,
Tienes que escucharme, dijo. Estaba diciendo, las palabras salían rápidamente. Y desesperada. Elena tiene una amiga, una. Hombre. Venía a la casa a veces cuando. Te fuiste. Hablaron de dinero. Y papeles y haciéndonos desaparecer. Yo. Los escuché, papá. Los escuché decir que. Nos iban a llevar a algún lugar. Nunca nos encontrarías. Dijeron después de la. Viaje después de Singapur iban a. Hazlo. Por favor, papá, tienes que hacerlo. Créeme. Te creo, cariño. Yo. Cree cada palabra, dijo Alexander. Recogiéndola cuidadosamente en sus brazos. Consciente de sus vías intravenosas y su yeso. Pierna. La policía está aquí. Van a. Para atrapar a Elena y a este hombre. Están. Me aseguraré de que estés a salvo. El detective Walsh lo había seguido hasta la habitación y ella se arrodilló a su lado. La cama de Lily, su voz suave. Lily. Cariño, eres muy valiente. ¿Puedes? Dime cómo era este hombre. Cualquier cosa que recuerdes podría ayudarnos. Lily se secó los ojos con el dorso de su mano. Mano. Era alto y tenía el pelo gris. Y una cicatriz en su cara justo aquí. ¿Ella? Tocó su propia mejilla y él se puso. Trajes caros como papá y él. Olía a puros. Elena lo llamó. Mar. Era malo. Me miró y. A Tommy le gustaba que fuéramos bichos y quería. Sigue adelante. Mark, repitió el detective Walsh. Y miró al oficial Chen. Marcus. Thornton. Necesitamos encontrarlo ahora antes de. Él y Elena corren. El teléfono de Alexander. Zumbó en su bolsillo. Lo sacó. Y vi un mensaje de texto de un número desconocido. Sus manos temblaban cuando lo abrió. El mensaje fue breve y venenoso. Tú. Me lo quitaste todo, Westbrook. Ahora. Te lo quitaré todo. Tú. Los niños desaparecerán y pasarás mucho tiempo. El resto de tu vida preguntándote si. ¿Están vivos o muertos? Deberías tener. Tomó mi inversión. El señor Alexander mostró el mensaje al detective Walsh. Observó cómo su rostro se endurecía como una piedra. Esa es una amenaza directa y una admisión. De conspiración. Ella dijo, esto nos da todo lo que necesitamos. Chen, haz un seguimiento. Este número ahora. Consigue unidades de respaldo. Movilizados. Quiero a Thornton y a Martínez. Encontrado en 1 hora. Pero incluso cuando él. La policía entró en acción, incluso cuando. Los oficiales salieron en masa del hospital para. Mientras buscaba, Alexander sintió que el miedo se acercaba. Su columna vertebral porque Elena y Marcus tenían. Habían estado planeando esto durante meses. ¿Habían? Sido cuidadoso y paciente y cruel. Y. Ahora estaban acorralados y desesperados. Y la gente desesperada hizo cosas terribles. Cosas. Abrazó a Lily y la miró. En casa de Tommy, que todavía dormía en su cama de hospital, todavía luchando por sobrevivir. Y sabía con absoluta certeza que esto no había terminado, que lo peor estaba por venir. Aún queda pendiente que Elena pruebe una. Más tiempo para terminar lo que tenía. Comenzó. La llamada llegó a las 2 de la mañana, 3 días después de que Lily se despertó. Y les contó sobre Marcus Thornton. Alexander finalmente se había quedado dormido en la silla entre las camas de sus hijos. Cuando su teléfono sonó fuerte y discordante. La tranquila habitación del hospital. Y cuando él respondió, la voz del detective Walsh era. Con urgencia. Señor Westbrook, nosotros. Tener una situación. Marcus Thornton estaba
Visto hace 30 minutos entrando al hospital a través de una entrada de servicio. Las cámaras de seguridad lo captaron con ropa quirúrgica, haciéndose pasar por personal médico. Hemos cerrado. Derribamos el edificio, pero no lo hemos hecho. No lo hemos localizado todavía. Estamos evacuando su piso ahora. Necesitamos mover a los niños a un lugar seguro inmediatamente. Alexander se puso de pie antes que ella. Terminó de hablar, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. ¿Cómo pasó? ¿Seguridad? Dijiste que tenías oficiales apostados en cada entrada. Tenía ayuda de alguien de dentro. Todavía estamos determinar quién. Señor Westbrook, escuche. A mí con mucho cuidado. No dejes eso. Evitación. No le abras la puerta a nadie. Excepto los oficiales que usted personalmente. Reconocer. Tenemos unidades en camino a. Tú ahora mismo. 2 minutos fuera. La línea. Murió y Alejandro se quedó congelado por un terrible segundo antes de sus instintos. Se movió hacia la cama de Lily. Ella ya estaba despierta, con los ojos abiertos y asustada porque había oído su lado de la conversación. Ella había oído el miedo en su voz. Papá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?, susurró. El hombre malo. Está aquí, el que nos contaste. Pero. La policía viene y yo no voy. Dejar que alguien te haga daño. Alexander habló con una calma que no sentía, como si desconectó la vía intravenosa de Lily de la forma en que había visto a las enfermeras hacerlo mientras levantaba. La tomó con cuidado en sus brazos. Ella estaba tan ligero todavía, apenas 28 libras, incluso después de 3 días de nutrición y líquidos, su cuerpo todavía recuperándose de meses de hambre. Se mudó a la cama de Tommy. A continuación, sus manos temblaban mientras recogió al bebé, las líneas médicas y todo. La alarma del ventilador comienza a sonar. Pitido porque Tommy todavía necesitaba ayuda. Respiración. Alexander la silenció. Rápidamente, su mente corriendo a través. Opciones, a través de rutas de escape, a través de cualquier cosa que pudiera mantener a sus hijos. Caja fuerte. La manija de la puerta giró. A Alexander se le heló la sangre. ¿La policía estaba? A 2 minutos. Walsh dijo 2 minutos. Habían pasado solo 30 segundos. Esto no pudo. Sean ellos. Estos no eran ellos. Señor Westbrook, la voz de un hombre llamó a través de la puerta, lisa y culta y llena de falsa calidez. Soy el doctor Richardson. Yo necesito ver cómo están los niños. Ha habido un cambio en sus medicamentos que requiere atención inmediata. Alexander no dijo nada. Se alejó de la puerta, sosteniendo a ambos niños contra su pecho, su mente gritándole que pensar, actuar, hacer algo. Señor Westbrook, sé que tienes miedo, pero estás poniendo a tus hijos en riesgo. Retrasando su tratamiento. Abra la puerta. Ahora la falsa bondad había desaparecido. La voz ahora, reemplazada por algo frío y agudo. Alexander lo reconoció. Esta era la voz de un hombre que estaba acostumbrado a ser obedecido, acostumbrado a conseguir lo que quiere. Deseado, acostumbrado a aplastar a cualquiera que se interpuso en su camino. Marcus Thornton, él. Viene la policía. Alexander llamó hacia atrás, tratando de mantener la voz firme. Saben que estás aquí. No puedes conseguirlo. Fuera con esto. Vete ahora y tal vez recibirás una sentencia más leve. Thornton se rió.
Un sonido áspero y feo. La policía está ocupada evacuando el lugar equivocado. Piso. Me aseguré de eso. Y no estoy. Me voy sin lo que vine a buscar. Elena. Está esperando afuera con un auto. Estamos. Tomando a los niños y desapareciendo. Y nunca los volverás a ver. ¿O tú? Podemos hacer esto fácil y lo haremos. Rápido para ti. Tú eliges. Lily hizo una. Pequeño sonido aterrorizado y la enterró. Cara contra el hombro de Alexander. Tommy. Se agitó en sus brazos, su respiración. Trabajé sin el respirador y... Alejandro lo sabía con horrible claridad. Que tenía quizás 2 minutos antes de su... El bebé empezó a asfixiarse. La puerta. Cerró cuando algo pesado lo golpeó desde... el exterior. Thornton estaba tratando de... descomponerlo. Alexander miró a su alrededor. La habitación desesperadamente. Estaban en el... cuarto piso. Las ventanas no se abrían. No había otra salida. El baño. Tal vez podría encerrarlos en el... baño. Ganar más tiempo. Pero eso fue. Solo retrasando lo inevitable porque sí. Thornton atravesó la puerta principal, una. La cerradura del baño no lo detendría. Otro. Impacto contra la puerta, y esta vez. El marco se astilló. Papá, dijo Lily. Susurró, y su voz era notablemente. Tranquilo, notablemente valiente para un niño de 7 años. Niño que ya había sobrevivido a tanto. Bájame. Déjame hablar con él. Si él. Si consigue lo que quiere, te dejará. ¿Sola? Puedo protegerte a ti y a Tommy. No. Alexander dijo con fiereza. No, cariño, eso. No es tu trabajo. Proteger a la gente es. No es tu trabajo. Tú eres el niño. Yo soy. El padre. Te protejo. Pero papi. Dijo Lily y hubo lágrimas. Corriendo por su rostro ahora. Pero su. La voz se mantuvo firme. He estado. Protegiendo a Tommy durante tanto tiempo. Sé cómo. Para hacer feliz a la gente mala. Sé cómo. Haz que no nos hagan mucho daño. Puedo hacerlo. ¿Eso? Por favor, déjame hacerlo. Las palabras se rompieron. El corazón de Alejandro en 1000 piezas. Porque este niño, su valiente, hermoso niño roto, había sido entrenados por meses de abuso para creer que su dolor importaba menos que el de cualquier otra persona. De otra persona, que su trabajo era sacrificarse. Ella misma, que solo era valiosa como escudo para los demás. Nunca más. Dijo Alejandro, y lo decía en serio. Cada átomo de su ser. Nunca lo harás. Tener que proteger a nadie nunca más. Eso. Termina ahora. ¿Me entiendes? Te quedas. Ser un niño. Puedes estar seguro. Yo. Morirá antes de que le permita llevarte. La puerta se abrió de golpe. Marcus Thornton se puso de pie. En la puerta y él estaba exactamente como Lily lo había descrito. Alto y canoso. Con una cicatriz que le recorre la mejilla izquierda. Y ojos fríos que no tenían piedad, no. Humanidad, nada más que cálculo y codicia. Él sostenía un arma apuntando directamente a Alexander. Discurso conmovedor. Thornton lo dijo, pero al final fue inútil. Dame a los niños y haré tú. Muerte rápida. Resiste y te haré. Mira mientras Elena les hace lo que. Ella ha estado soñando con eso durante meses. Tú eliges. Tienes 5 segundos. La mente de Alexander estaba acelerada. El arma. Lo cambió todo. No pudo luchar contra un hombre con una pistola mientras sostiene 2.
Niños. No podía protegerlos a ambos. Si los dejara y los cargara, Thornton, le dispararían antes de. Recorrió la mitad de la distancia y luego su. Los niños estarían solos y desprotegidos. ¿Por qué?, preguntó Alexander, intentando comprar tiempo, tratando de pensar en algo. ¿Por qué? ¿Hacer esto? Te daré dinero. Lo que sea. ¿Quieres? 10 millones, 20 millones. ¿Solo? Deja a mis hijos en paz. Thornton sonrió. Y era la sonrisa de una serpiente. Tú. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Esto. Nunca se trató solo de dinero. Hace 3 años. Rechazaste mi oferta de inversión en. Frente a una sala llena de gente, y tú. Me llamaste un fraude, un criminal. Tú. Destruiste mi reputación. Me hiciste un. Broma. Pasé 6 meses planeando cómo. Destruirte a cambio. Encontré a Elena. Yo. Me enteré de la familia de su difunta esposa. Yo. Creó una trampa perfecta y caminaste. Directo a ello. El dinero que ha estado. Robar es agradable. Sí, pero verte. Sufre sabiendo que tus hijos tienen. Te han torturado mientras estabas fuera. Jugando a ser un magnate de los negocios. Esa ha sido la. Una verdadera recompensa. Estás loco, Alexander. Respiró. Soy paciente, Thornton. Corregido. Y a fondo ahora dámela. Niños o empiezo a disparar. 5, 4, 3. Alexander cerró los ojos. Y oró. Oró a Carolina en. ¿Cielo? Rezaba a cualquier dios que pudiera existir. Escuchando. Oró por un milagro porque. Se quedó sin opciones y sin tiempo. La ventana explotó hacia adentro. Vidrio. Destrozado por todas partes como una figura en. El equipo táctico negro se abrió paso a través de un. Cuerda, golpeando el suelo en un rollo y. Subiendo con el arma desenvainada. Más. Los oficiales entraban por la puerta. Detrás de Thornton, gritando órdenes. Armas levantadas, rodeándolo por todos lados. Lados. Policía, suelte el arma. Suéltela. Ahora. Thornton giró hacia la ventana. Hacia el oficial que había pasado por allí. El vaso y su arma se levantaron y. Alexander lo vio suceder lentamente. Movimiento. Vio el dedo de Thornton apretándose. En el gatillo. Vi al oficial en su. Lugares de interés. Alejandro se movió sin. Pensando. Giró su cuerpo, protegiéndose. Sus hijos con todo lo que tenía. Enroscándose alrededor de ellos como una armadura, y él. Escuché el disparo, sentí el impacto como. Un mazo en el hombro, sintió. El mismo cayendo. El dolor era distante. Sin importancia. Lo único que importaba era que él aguantaba. Que no dejó a Lily y Tommy, que. Él los mantuvo a salvo. Incluso cuando el mundo. Inclinado y girado y los oficiales estaban. Se oyeron gritos y más disparos. Y luego silencio, terrible silencio. Alexander estaba en el suelo y no podía. No siente su brazo izquierdo, pero sí su brazo derecho. Todavía estaba envuelto alrededor de sus hijos. Todavía los sostenía. Y Lily estaba llorando. Y diciendo, papá, papá, papá. Y. Tommy estaba haciendo pequeños ruidos contra su pecho. Y estaban vivos. Ellos. Ambos estaban vivos. Él los había mantenido a salvo. Unas manos tiraban de él, intentando llevarse a los niños. Y él quería. Lucha, quería aguantar para siempre. Pero una voz familiar decía, señor Westbrook, soy el detective Walsh. ¿Eres seguro ahora?
Déjanos ayudarte. ¿Has estado? Disparo. Necesitamos tratarte. Alexander. Déjalo ir. Fue lo más difícil que tuvo que hacer. Alguna vez lo hizo. Pero dejó que las enfermeras se llevaran a Lily. Y Tommy, que revisen a los niños. Por las lesiones, que vuelvan a conectar a Tommy al oxígeno, y observó para asegurarse. Estaban respirando. Estaban bien. Estaban a salvo. Thornton, ¿se las arregló para? Preguntó a través de unos labios que se sentían entumecidos. Muertos. El detective Walsh dijo rotundamente. Disparó a oficiales. Respondieron al fuego. Se acabó. Señor Westbrook. Él nunca puede hacerle daño a nadie. Otra vez. Elena, la recogimos hace 20. Hace minutos en el estacionamiento. ¿Ella? Estaba esperando en una camioneta con cloroformo y restricciones. Ella se irá por él. El resto de su vida. Te lo prometo. Alexander cerró los ojos y dejó que los paramédicos trabajan en su hombro. Dejen. Que detengan el sangrado. Que levanten. Lo colocaron en una camilla. Lo último que hizo fue. Vi antes de que me sacaran el analgésico. Debajo de él estaba el rostro de Lily flotando sobre él. Su pequeña mano tocando su mejilla. Nos salvaste, papá, susurró. Cumpliste tu promesa. Nos protegiste. Siempre, susurró Alexander. Siempre. Y para siempre. Entonces la oscuridad se lo llevó. Y. Por primera vez en años, fue. Específico. Acto 4. Justo cuando Alejandro. Me desperté 2 días después en una cama de hospital. Con su hombro izquierdo envuelto en vendas y su mano derecha sujeta. Por Lily, que se había negado a abandonar su lado. Tommy estaba en una cuna junto a su cama, respirando por sí solo ahora. Finalmente le quitaron el respirador. Su color. Mejor, sus ojos más brillantes, luchando contra su. De regreso a la vida con la misma fiereza. La determinación que había demostrado su hermana. El detective Walsh estaba esperando cuando él. Los médicos autorizaron a Alexander a recibir visitas. Y trajo consigo una carpeta gruesa. Con documentos y pruebas que lo hicieron. A Alexander se le revuelve el estómago. El distrito. El abogado quiere informarle sobre el caso. Walsh dijo Elena Martínez, nombre real. Elena Corderero, está siendo imputada por 2 cargos de intento de asesinato, múltiples. Cargos de abuso y puesta en peligro de menores. Secuestro, encarcelamiento ilegal, robo. Fraude y conspiración para cometer asesinato. La muerte de Marcus Thornton cerró su parte del caso, pero el fiscal quiere hacer. Seguro que Elena paga todo. Cada día de sufrimiento que ella infligido a sus hijos. ¿Cuál es su defensa?, preguntó Alexander con voz áspero. Ella afirma que fue coaccionada por Thornton, que le tenía miedo. Que todo estaba bajo presión. ¿Ella? El abogado está tratando de pintarla como otra víctima. La expresión de Walsh era pura asco. No funcionará. Tenemos demasiado evidencia. Cuéntame sobre la evidencia. Walsh abrió la carpeta. Tenemos a Lily. Diario. 47 entradas que documentan sistemáticamente abuso durante más de 18 meses. Historial médico. Mostrando desnutrición, deshidratación. Heridas infectadas, huesos rotos, cigarrillo. Quemaduras, todas consistentes con una larga duración. Tortura. Fotografías de tu casa. Mostrando el armario cerrado donde se encuentran. Estaban encarcelados, el dormitorio vacío, él. Palabras rayadas en las paredes. Finanzas.
Registros que prueban que Elena robó $2,30 millones. Y lo transfirió al exterior. Correos electrónicos. Entre Elena y Thornton planeándola. Todo el esquema, discutiendo cómo romperlo. Los niños se desaniman psicológicamente. ¿Quién? ¿Quién más lo sabía?, preguntó Alexander. Tú. La asistente Rebecca Foster estaba siendo chantajeado. Thornton tenía fotografías. Amenazando con exponer su vida personal. A su familia conservadora. Ella le dio tu agenda de viaje. Ella está cooperando. Ahora estoy completamente devastado por lo sucedido. La fiscalía le ofrece inmunidad a cambio de testimonio. ¿Alguien más? La hermana de Elena, María, sabía de la abuso, pero nunca lo denunció. ¿Ella? Visité 2 veces y vi a los niños. Condición, pero Elena le pagó para que se quedara. Tranquila, la estaban acusando de ser una accesorio. También hubo una limpieza. Mujer, Janet Murphy, que vio moretones en Lily varias veces, pero Elena convenció. Para ella fueron accidentes. ¿Qué pasa con las personas que intentaron ayudar? Alexander preguntó. La expresión de Walsh. Suavizado. Su vecina, la doctora Patricia Harris, ella es una pediatra jubilada. Se dio cuenta de que Lily parecía demasiado delgada cuando la vio en el patio hace 6 meses. Ella trató de hablar con Elena sobre ello. Se ofreció a examinar a Lily, pero Elena se negó y dejó de dejar que los niños jugar afuera. El doctor Harris llamó a Chill Servicios de Protección, pero hicieron un hogar visitar cuando estuviste allí, y todo parecía estar bien porque Elena entrenó a los niños perfectamente. CPS. Cerró el caso por infundado. Alexander sintió que la desesperación lo invadía, por lo que la gente lo intentaron y el sistema les falló. El sistema tiene lagunas, admitió Walsh. Pero este caso va a cambiar la forma en que manejar sospechas de abuso infantil en este estado. El sufrimiento de tus hijos es. Vamos a proteger a otros niños en el futuro. El juicio comenzó 6 semanas después. En una sala del tribunal repleta en Stamford. Alexander se sentó en la primera fila con Lily a su lado. Sus piernas todavía estaban enyesadas, pero sanación. Su cuerpo gana peso lentamente. Sus pesadillas disminuyen lentamente. Tommy. Estaba con una enfermera cerca porque estaba demasiado joven para la sala del tribunal. Pero Alexander quería que Lily estuviera allí, la quería. Para ver que se haga justicia. Elena se sentó en él. Mesa de defensa con un mono naranja, su hermoso rostro cuidadosamente dispuesto en una expresión de remordimiento y miedo. Pero Alejandro podía ver la rabia que había debajo. El odio, la furia que su plan tenía. Fracasó. La fiscal era una mujer llamada Catherine Means, de 45 años, con cabello grisacero y ojos que extrañaban nada. Ella se presentó ante el jurado y expuso el caso con devastadores precisión. Damas y caballeros de la jurado, durante las próximas 2 semanas, usted escuche un testimonio que le horrorizará. Escuchará de los médicos que lo trataron. Hambre y heridas infectadas y huesos rotos. Tendrás noticias de la policía. Oficiales que encontraron a una niña de 7 años. Con una pierna destrozada arrastrando a su moribundo hermanito a través de un suelo de mármol. Tú. Escucharemos a los vecinos y profesores. Que vio señales de abuso y trató de ayuda, pero fueron bloqueados por él. Manipulación del acusado. Catherine. Miss cogió el diario rosa de Lily. Lo sostuvo en alto para que el jurado lo viera.
Escuchar entradas de este diario escritas en la escritura a mano de un niño que documenta 18 meses de tortura sistemática. Entradas que dicen, Elena me quemó hoy porque no fui lo suficientemente bueno y tengo tanta hambre. Pero le di a Tommy mi comida y deseo. Papá volvería a casa. Escucharás cómo el acusado los dejó morir de hambre. Niños, los golpeaban, los encerraban en la oscuridad. Armarios durante días, se les negó la atención médica. Cuidado, y les dije que si alguna vez lo decían a cualquiera, ella lo mataría. El jurado estaba paralizado. Horrorizado. La defensa afirmará que Elena Cordero fue víctima. Ella misma, coaccionada por Marcus Thornton. Pero la evidencia mostrará que ella era igual socio en este plan, que ella disfrutaba infligiendo dolor, que robó millones. Mientras torturaban a niños por gratificación y beneficio. Ella no es una víctima. Ella es una depredadora, y ella merece rendir cuentas por cada momento de sufrimiento que ella causado. El juicio duró 12 días y cada día era una agonía. Alejandro tuvo que escuchar el testimonio de los médicos, describiendo el alcance de sus hijos. Lesiones, por agentes de policía. Describiendo la escena que encontraron, desde vecinos y profesores describiéndola. Señales de advertencia. Doctora Patricia Harris testificó haber visto a Lily mirando desnutridos y tratando de intervenir. Janet Murphy testificó haber visto moretones y que les dijeran que estaban accidentes. Rebecca Foster testificó sobre ser chantajeado, con lágrimas corriendo por su cara mientras se disculpaba con Alexander una y otra vez. Pero lo más un poderoso testimonio vino de Lily. Ella misma. Catherine Miss había preguntado primero el permiso de Alejandro, y Alexander le había preguntado a Lily qué quería. ¿Qué hacer? Su valiente hija había dicho sin dudar lo que ella quería. Cuéntale a todos lo que Elena había hecho para que el juez se aseguraría de que Elena nunca pudiera. Lastimó a otro niño. Lily subió al estrado. El día 9 con un bonito vestido azul. Su yeso de pierna decorado con dibujos de flores y mariposas. Se veía tan pequeña en la silla de los testigos, pero cuando ella habló, su voz era clara y firme. Lily, ¿puedes decirle al jurado qué pasó cuando vino tu madrastra Elena? ¿Vivir contigo?, preguntó Catherine Miss. Suavemente. Al principio, era amable. Lily dijo que nos sonrió a Tommy y a mí y que dijo que nos cuidaría como mamá. ¿Lo hizo? Pero después de casarse con papá, después. Él hizo su primer viaje de negocios, ella cambió. Ella dejó de ser amable. Ella empezó a ser malo. ¿Puedes explicar qué te refieres a mala? Ella no nos dejó. Comíamos mucho. Dijo que éramos demasiado caro, que comíamos demasiada comida. Ella cerraba con llave la despensa para que no pudiéramos conseguir comida incluso cuando estábamos realmente hambre. A veces solo nos daba galletas y agua durante días. Tommy lloró todo el tiempo porque los bebés necesitan comer mucho, pero ella dijo que era molesto y ella lo dejaría en su cuna incluso cuando su pañal estaba sucio. Varios. Los jurados estaban llorando ahora. ¿Alguna vez Elena te lastimó físicamente? Sí, dijo Lily. Simplemente. Ella me golpeaba cuando estaba malo, cuando no limpié lo suficientemente bien, o cuando lloré, o cuando intenté dar Tommy comida extra. Me jaló el pelo así que duro que algunos salieron. Ella me quemó
Con su cigarrillo 3 veces porque yo no sonreí lo suficientemente bonito cuando papá me llamó por vídeo. Dijo que si alguna vez lo decía papá, ella lastimaría mucho a Tommy. Ella le haría dejar de respirar y yo le creí. Así que no se lo dije. ¿Por qué? ¿No le dijiste a tu padre cuando vino? ¿Casa? Porque Elena siempre estaba ahí. Cuando papá estaba en casa y ella me cuidaba. Todo el tiempo. ¿Y si dijera algo mal, ella le sonreiría a papá y le diría: estaba inventando historias y luego después papá se fue, ella me castigaría. Y yo tenía miedo de que si le decía a papá, ella realmente mataría a Tommy y sería mi culpa. Alexander estaba llorando abiertamente. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. ¿Puedes contarle al jurado sobre esa noche? ¿Tu padre te encontró? Elena nos encerró en el armario de almacenamiento durante 3 días porque intenté llevarle comida a escondidas a Tommy. ¿Ella? Dijo que necesitábamos aprender una lección. Tommy se puso muy enfermo. Dejó de llorar. Simplemente me quedé allí y supe que se estaba muriendo. Me rompí la pierna cuando ella me empujó. Me bajó las escaleras. Pero me arrastré. Y Tommy salió del armario. Intenté llegar a la puerta para pedir ayuda. Y luego papá llegó a casa. Papá nos salvó. ¿Lily? Miró directamente a Elena. Me lo dijiste. Papá ya no nos amaba, pero tú. Estaban mintiendo. Papá nos ama más que cualquier cosa, y nunca lo va a dejar. Nos hiciste daño otra vez. La defensa de Elena duró menos de un día. Porque no había nada que defender, no. Evidencia que contradice la abrumadora prueba de su culpabilidad. Su abogado intentó. Argumentan que la coerción y la enfermedad mental, pero Catherine Miss destruyó cada argumento. Con hechos y pruebas. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando ellos al regresar, las 4 mujeres se pusieron de pie y leyeron el veredicto con una voz que temblaba. Emocioné. Nosotros, el jurado, encontramos la acusada, Elena Corderero, es culpable de todos los cargos. La audiencia de sentencia fue una semana después, Catherine Miss pidió la pena máxima, y el juez acepté sin dudarlo. Elena Corderero, dijo el juez Raymond Martínez. Su voz estaba cargada de disgusto. Te llevaste ventaja de una familia en duelo. Tú torturaste a niños inocentes. ¿Robaste? Dinero y no mostraste absolutamente nada. Remordimiento. Por la presente te condeno a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional más 60 años por los cargos adicionales. Gastarás el resto de tu vida natural en prisión. La máscara de Elena finalmente se rompió por completo. Ella le gritó al juez, a Alexander. A todos. Su rostro se retorció de rabia. Y los guardias tuvieron que sacarla a rastras del sala del tribunal mientras gritaba amenazas y maldiciones. Alexander abrazó a Lily y sintió que algo pesado se levantaba de su pecho. Estaba hecho. Se había hecho justicia. Sirvió. Sus hijos estaban a salvo. 5 años después, Alejandro se encontraba en el patio trasero de su nueva casa, un modesto colonial en un barrio tranquilo lejos desde Greenwich, lejos de la mansión donde había ocurrido tanto sufrimiento. Lejos de los recuerdos que me habían atormentado. Ellos por tanto tiempo. Había vendido la finca. Inmediatamente después del juicio, donó. La mayor parte del dinero se destina a la defensa de los niños. Organizaciones, mantuvieron solo lo suficiente para
Asegurarse de que sus hijos nunca carecieran de cualquier cosa, y empezó de nuevo en un lugar donde pudieran sanar sin fantasmas. Acechando en cada rincón. El sol de otoño. Tenía la cara cálida y podía oír. Risa. Risa genuina y real. Del columpio que él mismo había construido. El verano pasado. Lily estaba empujando a Tommy. Los columpios. Su brazo fuerte de 12 años. Ahora, su cuerpo sano, su pierna completamente sanada, aunque todavía caminaba con una ligera cojera que los médicos dijeron que desaparecería con el tiempo. Tommy tenía 6 años, un milagro. Niño que había desafiado todas las adversidades. Predicción, que había luchado para regresar desde el borde de la muerte, y ahora gastado sus días jugando al fútbol y coleccionando rocas y haciendo preguntas interminables sobre cómo funcionaba todo en el mundo. Más alto, Lily. Más alto. Tommy gritó, su voz llena de alegría. Y Lily se rió y empujó más fuerte, su largo cabello castaño volando detrás de ella en la brisa. Alejandro los observó y sintió el corazón se llena de amor y gratitud y dolor persistente. Porque habían perdido tanto tiempo, tantos momentos que debería haber sido inocente y despreocupada. Había sido robado por la crueldad y la codicia. Pero ya estaban aquí. Estaban juntos. Estaban sanando. ¿Y eso? Era todo. Lily había pasado 2 años en terapia trabajando a través del trauma. Al enterarse de que ella no era responsable para proteger a todos, que ella era permitido ser un niño, que sus necesidades importaba tanto como cualquier otra persona. A veces todavía tenía pesadillas. Todavía se estremecía ante los ruidos fuertes, todavía. Revisé a Tommy varias veces cada noche para asegurarse de que respiraba. Pero ella estaba mejorando, poco a poco. Constantemente, encontrando su camino de regreso a la chica que debería haber sido desde siempre. Ella tenía amigos ahora, verdaderos amigos, que vinieron para fiestas de pijamas y cumpleaños. Fiestas. Se había unido al coro de la escuela. Y descubrió que le encantaba cantar, su voz clara y hermosa, llevándola las canciones de mi madre que ella había cantado en él. Oscuridad para mantener vivo a Tommy. Ella sonrió. Más a menudo de lo que lloraba estos días. Y eso se sintió como una victoria que valió la pena. Celebrando. Tommy recordó casi nada de esos terribles meses. Él tenía sido demasiado joven. Y Alejandro era agradecido por esa misericordia incluso cuando él llevó los recuerdos para su hijo, sostuvo. A salvo. Para que Tommy nunca tuviera que hacerlo. Soportar ese peso. Tommy sabía lo básico. Hechos. Sabía que una mala mujer había lastimado él y Lily cuando era un bebé. Sabía que papá los había salvado y lo malo. La mujer estuvo en prisión para siempre. Pero los detalles, los horrores, esos Alejandro lo protegería mientras pudiera. Podría. Alejandro también había cambiado. Dejó atrás al adicto al trabajo impulsado. Había sido y se había convertido en hombre de negocios. Algo más suave, algo más presente. Él todavía trabajaba. Había empezado una nueva empresa que desarrolló software para las agencias de protección infantil, pero él. Ahora trabajé desde casa y mantuve mi horario normal. Nunca me perdí un partido de fútbol ni una clase de la escuela. Concierto o un cuento para dormir. ¿Sus hijos? Sabía sin lugar a dudas que eran suyos. Prioridad, su propósito, su razón de ser. Ser. Papá, ven a jugar con nosotros. Tommy. Llamó,
agitando frenéticamente la mano desde el columpio. Y Alexander sonrió y trotó encima, atrapando a su hijo en el aire mientras saltó del columpio, haciéndolo girar. Mientras Tommy gritaba con deleite. Lily los observó con una suave expresión en su rostro. La expresión de un niño que finalmente se sintió lo suficientemente seguro. Dejar que otra persona se encargue de proteger. Y Alejandro la miró fijamente y sonrió. Y ella le devolvió la sonrisa, genuina y cálido y curativo. Entraron como. El sol comenzó a ponerse y Alejandro hizo. Nada especial, solo espaguetis. Y albóndigas y pan de ajo. Pero ellos. Comimos juntos en la mesa de la cocina y hablaron de sus días. Y Tommy contó historias elaboradas sobre el dragón que él había dibujado en la clase de arte. Y Lily ayudó. Él con su tarea, y fue ordinario y perfecto y todo. Alexander siempre había deseado. A la hora de acostarse. Alexander arropó a Tommy primero, leyendo. Le cuento una historia sobre un valiente caballero y un dragón amigable, y Tommy se quedó dormido. Antes de que terminara la historia. Su pequeña mano. Enroscado alrededor del dedo de Alexander, respirando profundo y tranquilo. Alexander. Me quedé allí sentado por un largo momento, simplemente. Viendo a su hijo dormir, maravillándose de este niño que había sobrevivido a la imposible. Luego fue a la habitación de Lily. Y la encontró sentada en la cama con un libro, el mismo diario rosa que tenía. Escrito durante los tiempos oscuros. Pero. Ahora las páginas estaban llenas de diferentes entradas felices sobre la escuela y amigos y las vacaciones que habían tomado. A la playa el verano pasado. ¿Leyendo tú? Diario, preguntó Alexander, sentándose. El borde de su cama. ¿Recuerdas? Lily. Dijo suavemente. No las partes malas, las afterparts, todas las cosas buenas que pasó desde que nos salvaste. ¿Quiere? Recuerda estos días más que aquellos días. Eres muy sabio, dijo Alexander. Y lo decía en serio. Tu mamá estaría tan. Estoy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de ti. Yo. Señorita mamá, dijo Lily. Pero me alegro de haber. Te tengo, papi. Me alegro de que hayas vuelto a casa. Esa noche. Me alegro de que nos hayas visto. Estoy. Me alegro de que no te hayas rendido. Yo nunca lo haré. Renunciaré a ti, prometió Alexander. La misma promesa que había hecho 1000 veces. Veces y haría 1000 más. Tú y Tommy sois mi mundo entero. Todo lo que hago, todo lo que soy, es para ti. Lily lo abrazó fuerte y Alejandro la abrazó. Este valiente, hermoso niño que había soportado el infierno y salir del otro lado más fuerte. Y él agradeció en silencio a Caroline donde quiera que estuviera. Fue por darle estos hijos, por haberle hecho padre, por haberle dado el mayor propósito que jamás tendría. Yo. Te amo, papi, susurró Lily. Te amo. Tú también, cariño, susurró Alexander. Atrás. Dulces sueños. Apagó él. Lucy dejó la puerta abierta solo un momento. Crack, como a ella le gustaba. Y él. Bajé las escaleras hasta la sala de estar. Donde las fotografías cubrían el manto. Fotografías de los tres. Sonriendo, riendo, viviendo, sanando. El pasado siempre sería parte de ellos. Las cicatrices siempre quedarían, pero eran. Construyendo algo nuevo ahora, algo bueno, algo lleno de luz y amor y esperanza. Eran una familia. Ellos.
Estaban juntos. Estaban a salvo. ¿Y eso? Fue suficiente. Eso fue todo. Querido. Amigos, gracias por quedarse con nosotros. A través de este viaje desde la oscuridad hacia luz. Esta historia nos recuerda que el mal pueden esconderse detrás de caras bonitas, pero el amor siempre es más fuerte que el odio. 1. Momento de ver verdaderamente, de preocuparse verdaderamente puede. Salva una vida. Si ves a un niño. Sufrimiento, habla. Llama al autoridades. Hable con los profesores. No. Quédate callado. Es mejor estar equivocado que ignorar el abuso real. Lo que movió. ¿Qué más te pareció esta historia? ¿Fue de Lily? ¿El coraje de arrastrar a su hermano a un lugar seguro? La transformación de Alejandro en un padre devoto en el momento en que se hizo justicia. ¿Servido? ¿Desde dónde estás mirando? ¿Esta noche? Si esta historia te ha tocado la cabeza. Corazón, por favor suscríbete a este canal. Presiona el botón me gusta y activa notificaciones para que nunca te pierdas nuestras historias. Tu suscripción nos ayuda. Seguir compartiendo historias que inspiran y recuérdanos que la bondad existe incluso en tiempos oscuros. Comparte esto con alguien que necesita esperanza hoy. Recuerda, amor. Todo lo conquista. El bien es recompensado. El mal es castigado. Duerme tranquilo esta noche. Amigos.